En algunos casos el diagnóstico, bueno, en algunos casos, en la mayoría de los casos el diagnóstico es tardío, cuando no hay un seguimiento regular. Entonces la anamnesis y el examen físico por lo general viene cuando las pacientes ya sienten algún nódulo o sienten algún dolor o han percibido algo anormal en la piel. Entonces generalmente la anamnesis y el examen físico son digamos, situaciones un poco tardías. La gente no tiene la costumbre de hacer regularmente sus exámenes y sí acude cuando siente dolor o cuando hay sangrado o cuando hay algún problema. Entonces, indudablemente cuando ya viene la clínica es importante, aunque la clínica es bien variable en el cáncer de mama. Los tumores muy pequeños no los vamos a palpar. Es digamos, difícil tratar de encontrar un tumor pequeño, sobre todo en aquellas mamas que son muy grasas, que son muy grandes. Entonces, por lo general, si se toca es un nódulo o una lesión a nivel de piel, una secreción por pezón. Les vuelvo a decir, las secreciones por pezones siempre hay que hacer un Papá Nicolau, ¿no? O hay que investigar qué es lo que está pasando por una secreción por pezón, o es una señal de que hay un papiloma o hay un cáncer o hay alguna lesión a nivel de los conductos que son donde se presentan principalmente los cánceres. Las tumoraciones axilares, las retracciones de piel, de pezón, son importantes. O sea, todo pezón que era recto, que estaba normal y pronto aparece retraída, es que hay alguna lesión a nivel de alguno de los conductos que al estar tomado por una lesión se contrae, se fibrosa y jala el pezón hacia adentro. Lo puede desviar o meterlo totalmente dentro de la mano. Entonces el eritema de la piel de naranjo o piel de cerdo que conocemos es una señal de un bloqueo linfático de la piel. Piel gruesa, bien porosa, no eritematosa, es una señal de que hay un bloqueo linfático generalmente secundario a un carcinoma. Y en algunos casos vamos a encontrar una ulceración o lesión a nivel de la piel, ¿no? A veces zonas despigmentadas, zonas hiperpigmentadas, o vamos a encontrar erosiones. Muchas veces a nivel de pezón encontramos una descamación y un escozor inusual. Entonces, el escozor de pezón y la descamación provoca que la paciente se ande rascando y dice, me escuece mucho el pezón, me molesta y se descama. Muchas veces la manifestación de un cáncer que se llama el carcinoma de Paget o carcinoma en chimenea que se llama, porque es una metástasis de un carcinoma profundo hacia el pezón. Bueno, entonces si tenemos la parte clínica, pues vamos un poco a ver los estudios complementarios. Hay varios, básicamente la mamografía, la ecografía y la citología son importantes para hacer un diagnóstico mucho más preciso. O sea, dentro de esto, indudablemente que la mamografía tiene su significado muy importante, pero aquí hay que destacar que hay algunas lesiones que se ven por mamografía y hay otras lesiones que se ven por ecografía. Por lo tanto, la una es complementaria de la otra. No es que la mamografía va a ver todo, no. La mamografía y la ecografía son complementarias. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas. Si bien la anamnesis, la mamografía, la neumocistografía es un procedimiento en el cual si yo encuentro un quiste vacío, el líquido del quiste por punción con una jeringa, y la misma cantidad de líquido que he sacado meto aire corriente, boto el líquido o otra jeringa y meto la misma cantidad de líquido que he sacado, meto aire y la mando a que le hagan una neumocistografía. Neumo es aire,
¿Qué es lo que voy a buscar con esta proyección de la neumocistografía? Si hay alguna lesión dentro del quiste. Entonces voy a ver claramente con la neumocistografía si hay alguna vegetación, si hay algo dentro del quiste que he evacuado. La ecografía, ya vamos a ir estudiando la citología, que es la punción, aspiración a la aguja fina. El PAF es eso, punción, aspiración a la aguja fina. Entonces ya vamos a ver con qué, cómo lo hacemos, pero es un método de diagnóstico y tiene mucha importancia, sobre todo si me da positivo. Para diagnosticar un cáncer no necesito 1.000.000 de células, que una célula sea cancerosa y ese es el tercer partido. Y la histología es lógicamente la biopsia, que puede ser incisional, sacar un pedazo por una incisión. Excisional viene de exéresis, de sacar todo el nódulo, toda la zona afectada. Puede ser por congelación intraoperatoria. Inmediatamente mando al patólogo para que haga una biopsia por congelación. Puede ser radioquirúrgica, ¿no? Donde yo puedo guiarme por la mamografía, marcar dónde está la zona y lógicamente meter una aguja de Coppens, se llama, es como un anzuelo, yo meto a través de una aguja, atraviesa, llego al tumor que lo estoy viendo y la aguja tiene como un anzuelo, se queda ahí clavada. Entonces, guiándome por el alambre y por la aguja, puedo entrar y sacar toda esa zona. Eso se llama radioquirúrgica. Y el mamotón, que es un procedimiento especial, es un aparato que usa combinada la mamografía con la ecografía y puede hacer múltiples biopsias de una sola zona sin que la paciente siquiera perciba, porque a la velocidad que va puede ser 28 o 30 cortes de un tumor y la paciente no los percibe. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos. Entonces fíjense ustedes el diagnóstico del nódulo palpable. Si hay una sospecha clínica de benignidad, si es un quiste, un fibroadenoma, paciente menos de 85 años, la mamografía sin alteraciones y es menor a 1 año, o hay embarazo, se hace la ecografía. No podemos hacer la mamografía con las embarazadas, se hace la ecografía, se confirma la lesión benigna y podemos hacer la punción, aspiración a la aguja fina, que la hacemos con una jeringa corriente, o podemos hacer la biopsia, aspiración con aguja gruesa, que se llama el trucut, ¿no? El trucut. El trucut es una aguja especial que va a hacer cortes cilíndricos del tejido. Ya lo vamos a analizar después. Si hay sospecha de malignidad, indudablemente que la mamografía más la ecografía de mama, que abarque todita la región axilar, es importante, ¿no? La biopsia, si se puede hacer la biopsia de aspiración a la aguja gruesa o la punción de aspiración a la aguja fina. ¿Cuál es la diferencia? Con la punción a aspiración a la aguja fina yo saco células. En cambio, con la biopsia a la aguja gruesa o trucut, ¿qué saco? Tejido. Es mucho más preciso. Entonces, mando al patólogo, me haré diagnóstico histológico. Si hay diagnóstico de cáncer de mama, habrá que ver los factores predictivos, que son los receptores. Hay que hacer la parte de inmunohistoquímica, que la vamos a ver después. El estudio de extensión y la indicación de la cirugía, o hay que hacer el procedimiento que esté recomendado. Entonces, la elección del tratamiento es de acuerdo a lo que se encuentre en la citología o en la biopsia que sea. No se olviden, la biopsia es el único método de diagnóstico de certeza. La mamografía es un método ya empleado desde hace muchísimo tiempo, que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo básico de la mamografía? ¿Cuál creen? Microcalcificación, ¿no? O sea, identifica grupo de calcificaciones muy pequeñas. La característica del tumor de un cáncer de mama es que presenta pequeñas calcificaciones agrupadas.
A veces no se las ve. Cuando yo me entregan una mamografía, no veo, pues, porque es una foto esa, es congelada. Entonces, cuando hay una zona sospechosa, ¿qué hace el radiólogo? Amplía en la pantalla esa zona, la amplía y busca microcalcificación. Si yo no tengo la pantalla, pues tengo que usar una lupa para ver las microcalcificaciones. Porque no las puedo ver eso de que miren al sol, a la ventana, no sé dónde, qué tal y digan aquí, qué tal es mentira. Pueden ver macrocalcificaciones, pero no las clasificaciones. Entonces, en la mamografía hay dos proyecciones. Una, la cráneo-caudal, que ajusta la mama de arriba a abajo. Y la otra proyección es la medio-lateral, que ajusta la mama de dentro hacia afuera, incluyendo la axila. ¿No? La cráneo-caudal y la medio-lateral o oblicua, si quiere. Se pueden hacer proyecciones adicionales cuando se necesita magnificar una zona, ¿no? Las laterales en 90, prolongaciones internas y externas cráneo-caudal, si quiero ver más la axila, si quiero ver el rodete. Entonces ya son amplificaciones que se hacen. Compresión localizada, la magnificación, las rotaciones que se van a hacer. La magnificación es como agrandar una zona para estudiarla mejor. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que la mamografía básicamente va a buscar microcalcificación. No van a haber quistes, no van a haber otras lesiones. ¿Quién va a hallar eso? Es la ecografía. Por eso son complementarias unas de otras. ¿Cuáles son las pacientes con alto riesgo que deben hacerse exámenes, no? Cáncer de mama previo, pues es un riesgo inminente que tenga un cáncer recidivante o en la mama contralateral. Historia de cáncer de mama, la abuela materna, la madre, la hermana, la tía maternas. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Ya les he dicho 10,000 veces, creo. ¿Ah? La supresión del BRCA1 y del BRCA2 como genes protectores. Mujer que no ha tenido hijos, pocos hijos o primer hijo después de los 35 años, más riesgo. El tener hijos protege de cáncer de mama, pero siempre y cuando se lo tenga a edad temprana, no antes de los 30 años, 30 a 35, después ya no protege. Primera regla en edad temprana o menopausia tardía, está más expuesta a los estrógenos, aquella mujer que empieza a menstruar a los 9 años y acaba de menstruar a los 54 años, hay más riesgo. Antecedentes de alguna enfermedad mamaria previa, según criterio médico, la papilomatosis ductal, ¿no? Papilomatosis ductal es como carnosidades pequeñas en el conducto, hay mayor riesgo, se ve con la ecografía. La hiperplasia ductal y la enfermedad fibroquística, ¿no? Cada vez hay más enfermedad fibroquística por alteraciones relacionadas con los ovarios poliquísticos. Entonces es un factor de riesgo el ovario poliquístico para desarrollar también enfermedad fibroquística en la mama. Y síntomas de cáncer dudoso, hay que hacer la mamografía, cambios de mama que haya justificado biopsias previas, ¿no? Una mama que ha sido biopsiada es una mama a riesgo, entonces hay que hacer nomás los exámenes. Cáncer de origen desconocido, por ejemplo, un adenocarcinoma, ¿no? Mamas difíciles de examinar, irregulares, grandes, pendulares, hay mamas enormes, que no se puede examinar, es un engaño que debe tocar, no se toca nada. Entonces, en esa está indicado hacer los estudios complementarios. Pacientes mayores de 40 años con lesiones que requieran cirugía de mama, preoperatoriamente, por ejemplo, antes de colocar prótesis, en jóvenes hay que hacer una ecografía mamaria, mínimamente, no mamografía porque no nos va a servir. Les vuelvo a recalcar, la mamografía ¿en quién sirve? En mujeres que han tenido un embarazo. Porque la mama se impregna de grasa, o sea, se llena de grasa y hay contraste entre el tejido mamario y la grasa, ¿no? Entonces, digamos, su mano, la grasa está acá
ya se puede ver cada uno de ellos. En cambio, una mujer que no ha tenido hijos es como si quisieran ver a través de los dedos y está cerradas, ¿no? Entonces, el embarazo acaba de madurar las mamas y realmente acaba ya con la lactancia. Secreción por pezón con o sin masa palpable y cancerofobia, temor excesivo a padecer cáncer. Ahí también hay que tener cuidado, porque mujeres por miedo al cáncer se hacen hacer cada 6 meses y acaban realmente con cáncer o las radiaciones. Las radiaciones son un factor predisponente para el cáncer. Bien, entonces en las proyecciones acá vemos la proyección cráneo-caudal. La mama se la pone sobre una plancha y se la ajusta con otra, de manera que se estire la mama y se pueda ver cuál es la parte interna, cuál es la parte externa y ver dónde está la lesión. Y la otra es la medio lateral, la compresión se hace de dentro hacia fuera. Entonces, esta es la mamografía, pero la ecografía tiene sus indicaciones que hay que tomarlas en cuenta, ¿no? La presencia de masa palpable con una mamografía que no ha mostrado negativa. Les digo, para algunas situaciones es mejor la ecografía que la mamografía, pero ambas son complementarias. Completar el estudio de lesiones detectadas por mamografía, estudio complementario en mamas densas a la mamografía. Una mama densa es una mama juvenil, una mama, no siempre en jóvenes, puede ser también en menopáusicas, pero una mama densa es una mama demasiado concentrada, que no permite ver calcificaciones. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la mamografía, el color de la mama es el mismo color de las calcificaciones, por lo tanto no nos deja ver, no podemos apreciar. Es como si pintaran con lápiz blanco sobre una pared blanca, entonces difícil ver, ¿no? Entonces mamas densas, según la clasificación de ACR, hay A, B, C, D. La A es una mama impregnada por grasa, la B es intermedia, la C es donde hay más tejido mamario que grasa, y la D hay mucho más tejido mamario y poca grasa. Es la clasificación ACR, ¿no? Que la usamos junto con el VIRAX, porque no es lo mismo una mama ACR-A que una mama ACR-D. La ACR-A tiene harta grasa, la ACR-D tiene nada de grasa, es bien concentrada. ¿Dónde estamos? Estudio complementario, primera evaluación en pacientes jóvenes embarazadas o en lactancia. Hay que hacer ecografía si es que es necesario, ¿no? No se hace de rutina. Realización de procedimientos percutáneos, punciones, aspiraciones, si hay necesidad de alguna biopsia. Seguimiento a lesiones múltiples conocidas benignas, seguimiento a los fibroadenomas, seguimiento a las mastopatías fibroquísticas. El método ideal es la ecografía, ¿no? El estudio de enfermedad metastásica con mamografía y palpación negativas, seguimos con la indicación de la ecografía. Estudio complementario de mama alterada por cirugía o radioterapia. Esto es importante, hay que hacer el seguimiento durante un buen tiempo. Medición de la respuesta tumoral al tratamiento de la quimioterapia. O sea, ¿cómo sabemos si la quimioterapia realmente está teniendo efecto? Por la reducción del tumor. Generalmente el tumor se reduce considerablemente con la quimioterapia. Y una forma de ver el impacto de la quimioterapia es medir el diámetro del tumor. Estudio de secreciones por el pezón. Cuando hay secreción por el pezón, siempre el Papa Nicolau, pero hay que hacer ecografía para ver si no hay papilomas. Los papilomas son como pequeños badajos de campana que están ahí y se calcifican. Entonces hay que hacer seguimiento. Y estudio de implantes y sus complicaciones, ¿no? Los implantes normalmente tienen una duración limitada. Dependerá de la industria, de la marca, de tal, pero siempre hay que ver que los implantes no se hernien, que estén completos circularmente, que no se vayan fragmentando, porque como toda silicona, ¿no? Con el tiempo la silicona se va degradando
de su evolución normal, máximo 10 años, hay que cambiarla, ¿no? Entonces se puede hacer seguimiento con ecografía. Hay algunos aspectos que son importantes de las diferenciaciones tumorales, ¿no? Los criterios de benignidad o de malignidad. Si bien el diagnóstico nos va a dar el estudio histopatológico, pero hay algunas características que hay que tomarlas en cuenta. La forma redondada, oval, es propia de un proceso benigno. En cambio, la forma irregular o espiculada en forma estrella es de una lesión maligna. Los contornos liso bien definido en benigno contra irregular mal definido en lesiones malignas. Los ecos, puede ser una lesión homogénea o sin ecos en su interior, quiere decir que es una lesión pura, líquida, y no hay ecos en su interior. Si es una lesión mixta con ecos en su interior, es más susceptible de ser maligna. La sombra posterior, cuando es líquido, pasa la onda de la ecografía y se refuerza atrás. En el agua se magnifica la onda de la ecografía. Entonces pasa y da una imagen en chimenea. O sea, detrás de la lesión hay una sombra negra que significa que ese es un refuerzo. Se ha reforzado la imagen porque hay líquido. En cambio, cuando no hay refuerzo, hay una sombra posterior que no atraviesa, no hay esa imagen en chimenea, simplemente una sombra inmediatamente después de la lesión. Y a la compresión lo que llamamos la elastografía. La elastografía es la capacidad que tiene un tumor o una lesión de estirarse. Las lesiones benignas se estiran fácilmente. En cambio, las lesiones benignas tienden a ser más fibróticas y no se estiran tan fácilmente. Por lo tanto, la elastografía es un medio también que nos permite presumir que una lesión sea benigna o sea maligna. ¿Cómo se hace? Con el mismo transductor. Se empuja y se ve el aumento de tamaño, ¿no? Elastografía. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la ecografía sobre la mamografía? Una, la principal es la ausencia de radiación, ¿no es cierto? Ya les había dicho que para hacer una mamografía hay que proteger también la tiroides, porque fácilmente la tiroides, cuando esté irradiada continuamente, degenera. La capacidad de determinar si es sólida o quística es una gran ventaja de la ecografía. En cambio, la mamografía solamente nos va a dar las calcificaciones, o en algunos casos que haya calcificación, una silueta de una imagen calcificada. Pero la ecografía sí, fácilmente sabemos si es sólida, si es líquida o si es mixta. La ecografía ubica la lesión en 3 dimensiones, o sea, dónde está localizada en distancia del pezón o de la areola, a qué profundidad y a qué distancia, ¿no? Y el plano que ocupa, si está horizontal a la piel, vertical a la piel, etc. Son más precisas que la mamografía estas las mediciones, aportamos la imagen de una lesión en tiempo real, lo cual es una gran ventaja, porque así sabemos en un nuevo control si esa lesión ha crecido o no, ¿no es cierto? Porque estamos viendo en tiempo real. Entonces tiene sus ventajas. Otro examen que usamos es la resonancia magnética, sobre todo cuando hay lesiones múltiples, ¿no? En un cáncer de mama hay lesiones multifocales. Muchas veces se entusiasma uno con una lesión en mama acá, y resulta que hay una lesión en espejo al otro lado. No se olviden que embriológicamente la mama era una sola, y conforme ha ido desarrollando el feto se ha ido separando y se han vuelto 2 mamas. Entonces muchas veces algunos carcinomas de la mama derecha pueden tener su espejo en la mama izquierda, o muchos que pueden tener multifocalidad, tener aquí, aquí, aquí. Entonces una forma de ver la multifocalidad es la resonancia magnética. Es importante que este examen se lo haga
cuando sí hay sospecha o ya habían lesiones previas en la mama. No lo hacemos de rutina, pero sí actualmente cada vez más se emplea la resonancia magnética. Incluso ahora hay variantes de la resonancia magnética para ver metástasis, etcétera, que la vamos a ver más adelante. Entonces aquí vemos resonancia magnética de mama, secuencia dinámica de flash 3D. Se aprecian dos realces nodulares, uno de cada mama. El de la mama izquierda, flecha fina, y fue vista inicialmente con las técnicas convencionales, pero no se vio la de la derecha. Entonces, ahí es la utilidad, digamos, de la resonancia magnética. Y tiene también sus indicaciones, ¿no? Tiene, digamos, sus pautas para pedirla. No se la puede pedir porque a uno se le ocurre, hace ecografía, mamografía, resonancia magnética, etcétera, etcétera. Entonces, tiene sus indicaciones que todos ustedes las ven acá. Carcinoma lobulillar, carcinoma de mama en pacientes de alto riesgo, casos discrepantes del tamaño, pacientes candidatos a radiación parcial de la mama, etcétera, etcétera, tienen sus indicaciones, que eso ya lo sabe más el especialista, nada más yo les pongo para que sepan que cada técnica tiene sus indicaciones. La mamografía, la ecografía, la resonancia magnética tiene sus indicaciones. Por ejemplo, acá vemos el cáncer de mama inflamatorio, se suele diagnosticar en fase muy avanzada. Las dos tomografías juntas detectan metástasis que permanecieron ocultas, y las metástasis son estas, ¿no? Entonces, se ve mucho más fácilmente, y actualmente usamos la tomografía con emisión de positrones, que es mucho más precisa. ¿No? En Bolivia no hay muchos lugares donde hay la tomografía por emisión de positrones, pero detecta la lesión cancerosa y la hace más brillante, ¿no? La hace más brillante, más positiva, y sobre todo se usa para multifocalidad o para ver metástasis, tomografía o emisión de positrones, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes. Es una técnica de imagen muy invasiva, altamente sensible, que proporciona imágenes con resolución superior. La tomografía por emisión de positrones es una técnica de imagen que pone en evidencia los cambios del metabolismo del tejido. Un tejido canceroso tiene un metabolismo diferente a un tejido sano. Su vascularización es diferente, es mucho más vascularizado que un tejido canceroso. Tiene mucha neovascularización. Entonces, todo eso distingue aquí con la emisión de positrones, y lógicamente su mayor utilidad está en detectar lesiones que a veces no se detectan con otro método. Es un método caro, pero sí existe. Entonces vemos ecografía, mamografía, después tenemos aquí la tomografía convencional, la tomografía por emisión de positrones. Luego pasamos a las biopsias, ¿no es cierto? La biopsia es un método que nos va a permitir obtener o células o nos va a permitir obtener tejido. Incisión es poco utilizada. A mí, ¿de qué me sirve sacar un pedazo del tumor y dejarlo ahí adentro? Es la incisional, es sacar un pedazo. Hay que hacer la excisional. Excisional viene de exéresis, sacar la parte tumoral con buen margen de seguridad. Si yo voy a sacar esto, no voy a sacar rozando esto, hay que sacar dejando un buen margen de seguridad. ¿Estamos? Bien. Y la biopsia diferida es aquella biopsia que, bueno, hay la sospecha, etcétera, etcétera, pero se hace una pequeña incisión para confirmar y se la difiere. Por ejemplo, en los cánceres inflamatorios de mama, viene una paciente con una mama que parece una mastitis. No sé si han visto una mastitis de una mujer que está dando de lactar. De pronto su mama todo roja, eritematosa, caliente, ¿no? Muy dolorosa. Entonces la biopsia
se puede hacer de piel y algo de tejido y se manda para un estudio. Es una forma de diagnosticar el carcinoma inflamatorio, ¿no? Y cuando se hace una excisional de alguna lesión que se encuentra, lo importante es que los márgenes sean generosos, ¿no? Generosos, no pegados a la lesión. Dentro de los procedimientos que usamos, este es la biopsia aspiración con aguja fina. Usamos portajeringas que se llama Madeco, ¿no? Es el autor Madeco. Es un portajeringas, como ustedes ven, se tiene aquí se introduce el émbolo acá y acá esta parte de la jeringa. Entonces yo puedo agarrar y con una mano hacer presión negativa y punzar con una mano, mientras con la otra sujeto el nodo. Entonces yo sujeto y con estoy funcionando y aspirando varias veces, ¿no? Sin sacar la aguja fuera de la piel, pero puedo funcionar en varios lugares. Entonces eso me permite tomar las muestras. Esta forma de tomar la muestra no es la adecuada. Hay que usar este porta jeringas que permite pues manipular muy bien. Entonces, ¿qué hago? Aspiro varias veces, estoy con presión negativa, punzando, y después boto, soplo, varias proyecciones sobre un portahotel. Estoy botando células y las fijo como para un Papa Nicolau. Esa es la biopsia aspiración a la aguja fina. Sirve cuando es positivo. Si es negativo, no puedo asegurar que no tiene cáncer. ¿Estamos? La biopsia, la aspiración a la aguja fina sirve si me dice presencia de células malignas. Si me dice no se detectan células malignas, no puedo poner las manos al fuego. No es un método, digamos, de diagnóstico de certeza. Si me da positivo, sí, pero si me da negativo, no puedo asegurar a la paciente de que no tiene cáncer. Hay que hacer el otro tipo de biopsia, si quiero, que es el trucut. El trucut, fíjense, es una aguja que tiene una muesca acá, ¿no? Entonces yo, guiado por la ecografía, funciono el tumor. Y este trucut tiene un sistema de resorte. Yo funciono, ajusto el gatillo y ¡tic! Da la vuelta. Entonces ha cortado un pedazo de tejido. Y ustedes ven acá, va sacando cilindros. ¿No? Yo puedo sacar 4, 5, 6 cilindros, ¿no? Los va depositando en esta cajita y después los mando para estudio histopatológico. Pero ¿quién me guía para hacer esto? Me guía la ecografía, ¿no? Este es el trucut. Entonces es una buena situación que hay que tomarle en cuenta. O sea, una biopsia de la lesión. ¿Estamos? Sí. Doctor, lo anterior, ¿el PAP se hace con anestesia? No, hijita. Con función, hay anestesias, hay unas pistolas neumáticas que funcionan con aire comprimido. O sea, es como un soplido fuerte y penetra la anestesia como si atravesara la piel, pero no se usa porque no duele, ¿no? Entonces la otra se la puede hacer simplemente con la aguja, es como una inyección, no duele. Esta sí hay que hacer con algo de anestesia, porque es aguja más gruesa. Después tenemos la biopsia del ganglio centinela, que también es importante. En principio se usaba azul de metileno o un colorante vital. Se inyectaba sobre el tumor y se iba a buscar el primer ganglio que se coloreaba. El problema es que el azul de metileno a veces se diseminaba y no sabíamos cuál era el ganglio. No se esparcía si quieren, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio del ganglio centinela? Es que en la mama la invasión de un tumor, de un cáncer, se hace básicamente por vía linfática. Entonces, si yo inyecto al tumor, se supone que la linfa va a pasar primero al ganglio
al primer ganglio que está en la cadena, y ese es el ganglio centinela. Si yo lo saco este ganglio y me dice que es negativo, quiere decir que el cáncer no ha pasado. Puedo sacar el tumor y se acabó. Pero si ese ganglio es positivo, tengo que vaciar toda la cadena ganglionar de la axila, hasta arriba. ¿Por qué? Porque dice que de ese ganglio puede haber pasado a otro, y seguir la cadena. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la utilidad de la biopsia del ganglio centinela? Si ese ganglio es negativo, quiere decir que el carcinoma no ha pasado ese ganglio. Si es positivo, la posibilidad de que haya pasado otros ganglios existe, por tanto hay que vaciar toda la cadena. Este se hacía con colorante, actualmente se utiliza un detector de radiación, que es como el detector Geiger que usaban los que buscaban tesoros, ¿no es cierto? Cuando encontraban un metal, sonaba, porque aquí usamos una sustancia radioactiva, se le coloca y se va a buscar en la axila con este aparatito donde es la zona donde suena más, es bien finito el aparato. Entonces empieza en la zona donde está el ganglio que ha tomado las sustancias radioactivas. Se hace el corte, se lo saca ese ganglio y se hace esto. ¿Estamos? Sí. Ese es con sustancias radioactivas. Entonces ven ustedes, se ha inyectado el azul, el ganglio ha tomado el color y este ganglio se lo puede sacar. Entonces ahí tiene la explicación, etcétera, etcétera, que no hay problema. Entonces, tumor, ganglios, se puede usar colorante, se puede usar la sonda radioactiva, etcétera, y se saca el primer ganglio y se lo estudia, ¿no? Si este ganglio está libre de metástasis, pues no ha pasado, la enfermedad está localizada. No, si ha pasado acá, ya es que hay que vaciar toda la cadena ganglionar. Bien, cuando nosotros hablamos ya después de mamografía, de ecografía, hay una clasificación que se llama VIDATS, ¿no? Tanto el VIDATS ecográfico como el VIDATS mamográfico. Es una clasificación que han hecho los radiólogos para que no haya confusión, porque resulta de que para mí puede ser X cosa, para el, qué sé yo, para el peruano, para el chileno puede ser tal cosa, para el japonés puede ser otra, para el alemán otra. Entonces son bacanas, cada quien aquí interpreta como le da la gana. Entonces, el Colegio Americano de Radiología ha creado esta clasificación del VIDAX y de la densidad de las mamas para también tener clara la película. Si yo digo es un VIDAX 3, sé a qué me estoy refiriendo. Si digo un VIDAX 4A o 4B o 4C, sé a qué me estoy refiriendo. Entonces, esta clasificación empieza primero por la densidad que habíamos hablado, ¿no es cierto? Entonces, el sistema de Vick califica la densidad mamaria en 4 grupos: el A, B, C y D. Como ustedes ven, el A es mamas predominantemente grasas, casi no tejido muy escaso. El B, áreas dispersas de densidad fibroglandular. Aquí todo lo que ven blanco es mama, todo lo que ven oscuro es grasa, ¿no? Es grasa. Entonces la B es fibroglandular, la C, mama heterogénea densa, y hay más tejido, se está concentrando, más difícil de percibir microcalcificaciones, y en la D son las mamas extremadamente densas, donde ya tratar de encontrar una microcalcificación es difícil, porque la microcalcificación tiene la misma coloración, la misma textura que la mama, entonces encontrar es más difícil. Esa es la clasificación ACR, que va a ACR-A, ACR-B, ACR-C y ACR-D. ACR-A, C, R, A, B, C, D. Bueno, entonces acá después ya sale el VIDAX, que ha sido modificado en algunos aspectos, pero sigue prácticamente lo mismo. Este es el VIDAX radiológico.
¿En qué se basa este VIDAS radiológico? En las imágenes que encuentra en la mamografía, ¿no? Entonces se encuentra una serie de clasificaciones macroscópicas, y dice es un VIDAS 1, VIDAS 2, pero ya entrando al VIDAS 3 ya empieza a haber alguna variación. En el VIDAS 3 es sugestivo de benignidad, menos del 2% para un cáncer, y esto hay que hacer un control cada 6 meses, el VIDAS 3. El VIDAS 4 se divide en 4A, 4B, 4C, y lógicamente la agrupación de las calcificaciones es distinta, ¿no? Que esto tiene ya el patrón los radiólogos y nos van a decir si es un VIDAS 4B, o es un VIDAS 4C, o es un VIDAS 4A. Pero lo importante es lo siguiente: el 4A va del 2 al 10% de malignidad, pueden ser malignos. En el VIDAS 4B del 11 al 40%, y en el VIDAS 4C del 41 al 94% de las lesiones son malignas. O sea, fíjense qué importante es la clasificación. No es lo mismo un VIDAS 3 que un VIDAS 4B o un VIDAS 4C. En un VIDAS 4C la probabilidad de cáncer es altísima, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Ya, un VIDAS 5 ya es alta sospecha, 95% de los casos ya requieren ya un estudio histológico, y el VIDAS 6 100% canceroso. El VIDAS 0 no significa que la paciente está bienísimo, su mama. Dice 0, es una maravilla, no. ¿Qué es el 0? Que no se puede interpretar. No saben qué hay. Por eso dicen estudio insuficiente, ¿no? Hay que hacer magnificación, hay que hacer otras tomas, hay que complementar con ecografía, etc. Este es el VIDAS mamográfico. Hay otro, el VIDAS ecográfico, que se basa en las lesiones que encuentra la ecografía, ¿no es cierto? Entonces ahí ve nódulos, ve quistes, ve grosor de paredes, si tiene vegetaciones dentro del quiste, si hay, es una mezcla de masa líquida con sólida, ¿no? Toda es una serie de características. E igual clasifica el VIDAS 1, mama normal, VIDAS 2, patología benigna, el VIDAS 3, sugestivo de benignidad, igual que en el otro, hay que hacer control cada 6 meses, el VIDAS 4A, 4B, 4C, exactamente igual que la mamografía, pero fíjense ustedes, las imágenes son diferentes, ¿no? O sea, una imagen ya fuera de lo normal, mitad con paredes gruesas y demás cuestiones, ya necesita estudio histológico, o sea, hacernos acá el truco. En estas ya es obligatorio, desde el 4A hay que hacer ya la biopsia, ¿no? 4A, 4B, 4C, sea el VIDAS ecográfico o mamográfico, va al truco. ¿Estamos? El VIDAS 5, alta sospecha, y el VIDAS 6, malignidad confirmada, y el VDC, estudio insuficiente. Entonces vean ustedes la tendencia al cáncer de estas lesiones, ¿no? Es llamativa, y lógicamente que hay que conjuncionar la mamografía con la ecografía. Puede ser que en la mamografía no se vea nada, pero si la ecografía me da un VIDAS 4B, tengo que hacer algo. O si no le hago mamografía, quizá la paciente se vaya feliz a su casa. No es así. ¿Sí o no? Sí, o sea, muchas veces la gente se contenta del hecho de ecografía porque el mamógrafo está mal. No es así. No es así. ¿No? O sea, una es complementaria a la otra. A ver, vamos a ver otros aspectos. Fíjense que esto que es muy importante. El cáncer de mama es un cáncer hormonodependiente.
quien desencadena el cáncer de mama no es un virus, no es una bacteria, son las hormonas. ¿No? Por eso decimos que para el cáncer de mama es importante saber qué tipo de receptores a hormonas tiene el tumor. Porque el tratamiento que hagamos va a depender de los receptores que encontremos. Entonces, todas las células tienen receptores en su superficie, en su citoplasma y en el núcleo celular, todas. Ciertos mensajeros químicos, tales como las hormonas, se unen a dichos receptores y ellos provocan cambios en la célula. Es como un transmisor, se une a la puerta, abre la puerta y tiene un efecto hacia el otro lado. Esos son los receptores, como los enchufes, ¿no es cierto? Son receptores. Entonces pueden haber receptores a estrógeno, pueden haber receptores a progesterona, y hay los receptores a otro complejo que se encuentra en los cánceres, que es el HER2 negro, ¿no? Entonces cada uno de estos receptores tiene su significado, ¿no? Y nosotros vamos a colocar en positivo cuando hay receptores, ya sea para estrógenos, RE positivo, para progesterona RP positivo, y para el HER2 new, ¿no? Vamos a colocar si es positivo o si es negativo. Entonces estos receptores nos van a dar mucho del pronóstico de esa mujer. Fíjense, la cirugía del cáncer de mama no es sacar solamente la mama. Ese es el paso 1. El paso 2 es la inmunohistoquímica. Saber qué receptores tiene, ¿no? Y cómo los voy a tratar. Y el pronóstico depende de los receptores. El paso 3 será la quimioterapia, la radioterapia. Entonces, es bien complejo el cáncer de mama. Cada vez es más complejo. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un aspecto de inmunohistoquímica que para nosotros era como hablar de la constelación de no sé quién, ¿no? Y entramos en la genética. Dos aspectos que actualmente recién están siendo explorados y que tienen una importancia muy grande: la inmunohistoquímica y la genética. Por eso decimos que el cáncer de mama es una enfermedad compleja. No es una enfermedad que se sacó el tumorcito y ya está listo. Cada vez encontramos más complejidad en el cáncer, porque entramos en la parte de receptores, de inmunohistoquímica, de la parte esta de genética y toda una serie de complejos que hacen que cada vez haya subespecialidades en esto, porque uno no puede abarcar todo, ¿no? Antes sí, seguramente el médico andaba con su maletín, con endoscopio, su tensiómetro y 2 jarabes ahí adentro que les daba para todo, ¿no? Ya ese médico ya no existe. Quizá en el lejano oeste sacaba una bala con su portapluma, qué sé yo, ¿no? Pero ya ese médico está bien para película, ya ha pasado otra época y ahora estamos entrando en otra época, ¿no? Donde ya la subespecialidad y las superespecialidades ya son más complejas. Entonces los receptores celulares nos van a decir si ese tumor es sensible a determinada hormona que lo está haciendo desarrollar. Por ejemplo, si yo tengo receptores a estrógenos positivos, quiere decir que el estrógeno está alimentando ese cáncer. Feliz el cáncer. Tiene receptores, el estrógeno le llega. Una vez que saque eso, tengo que bloquear esos receptores, porque si no, el cáncer va a recidivar. ¿No es cierto? Hay esa predisposición. Entonces los receptores tienen ese uso. Cuando se empezó con los receptores de estrógeno, lo que se ha usado durante mucho tiempo ha sido el tamoxifeno, por ejemplo, usado durante 5 años. El tamoxifeno es como un SERMS, es un receptor selectivo a es un mensajero selectivo a receptores de estrógeno. Por ejemplo, en la mama actúa bloqueando los estrógenos, pero en el endometrio actúa estimulando.
Por eso es que las mujeres que para su cáncer de mama usan tamoxifeno, hay que ver que no hagan hiperplasia endometrial y que no acaben con un cáncer de endometrio. Se usa durante 5 años el tamoxifeno. Entonces hay que controlar todo el tiempo eso. ¿Estamos? Yujú, ¿sí? Sí. Me miran con una incredulidad que... Bueno, fíjense, hay otro terrible de este HER2. Este HER2 es como un abono. Ayuda a que las células cancerosas crezcan. O sea, si una mujer tiene un HER2 positivo, escucha, están felices los cánceres, porque les va a hacer crecer, les va a alimentar, va a proliferar terriblemente. Entonces, este receptor también hay que ver, el HER2, se refiere a un oncogen que ayuda a que las células crezcan y se dividan y se reparen ellas mismas. Cuando las células tienen demasiadas copias de este gen, del HER2-neu, las células, incluyendo las cancerosas, se multiplican más rápidamente. ¿Estamos? Sí. O sea, este ha sido importante, ¿no? Y las mujeres que tienen el HER2, también tienen pues la posibilidad de que ese cáncer se desarrolle más rápidamente, de que haga más metástasis y de que recidive también más frecuentemente. ¿Cómo vamos a saber si una mujer tiene este gen? Mediante inmunohistoquímica, ¿no? ¿Y cuándo lo vamos a hacer inmunohistoquímica? Cuando hagamos la biopsia con truco. Ahí ya mandamos para que hagan inmunohistoquímica. Entonces entramos a operar a esa paciente ya sabiendo qué genes tiene, etcétera, para actuar más rápidamente una vez que se acaba. ¿Estamos? Sí. Fíjense los subtipos de cáncer de mama, tanto los intraductales, es decir, IDC, como los intralobulillares, ILC, se clasifican según el índice de proliferación de la expresión del Ki67, que en algunos lo llaman MIB1. Ki67, cuando es menos del 14%, es de una agresividad más baja. Cuando es más del 14%, es una agresividad mayor. ¿Qué pasa con este Ki67? El gran problema es que varía mucho su apreciación de un laboratorio a otro. Lo que en este puede ser alto, de pronto se hace en otro laboratorio y es bajo. Entonces, medio que no se le da mucha importancia a este, porque realmente, imagínense ustedes que si hay resultados tan divergentes de un laboratorio a otro, hay que trabajar exclusivamente con laboratorios que manejan bien esto. Porque si mandan aquí a un laboratorio y mandan al otro, por ahí sale a Funata, entonces les van a inventar cualquier barbaridad. ¿Ya? Entonces, estos son laboratorios especializados que hacen esto. Entonces, a mayor índice de proliferación, o sea, más del 14%, mayor agresividad, hay muy pobre reproductibilidad de un laboratorio a otro. Ese es el problema, que varía mucho de un laboratorio a otro. Y amplia variación entre patólogos y dentro del mismo tumor, por lo tanto, el resultado es poco confiable. Porque uno dice es 50, el otro dice es 20, el otro dice es 10, el otro, ¿a quién le creo? ¿No? ¿A quién le creo? Entonces, este, si bien es digamos, un promotor de los tumores, pero el problema es ver el porcentaje que ocupa de una célula. Por lo tanto, no es muy confiable. Dentro de los subtipos de cáncer de mama, los que tienen receptores hormonales de estrógenos y de progesterona tienen mejor pronóstico, ¿no? De lejos. ¿Por qué? Porque se puede usar la hormona contraria y bloquearlos. O se puede usar un producto que bloquea a esos receptores. ¿No? Antes no se conocía esto. Entonces se daba al tuntún y dije, no, cualquier cosa, métame cualquier quimioterapia, cualquier cosa, si le pescaba, sanaba a la mujer, y si no, igual se moría, ¿no? O sea, son importantes los receptores hormonales porque no solamente nos van a dar el pronóstico, sino también la posibilidad
de reproducción que tiene un tumor. Si no bloqueamos los receptores, más fácilmente se va a reproducir ese tumor. Y se han clasificado según los receptores en estos grupos, ¿no? Subtipos de cáncer, el luminal A. Al luminal A se le ha agregado aquel que tiene estas características: receptores hormonales fuertemente positivos, índice de proliferación bajo, o sea, el Ki67 bajo, el HER2 negativo, usualmente desde bajo grado histológico, mejor pronóstico y responde a terapia hormonal. Entonces, el luminal A es, si bien es el más frecuente de los cánceres de mama, encontrar esto, pero también es el que mejor respuesta tiene. El luminal B ya varía. Los receptores hormonales son de intensidad variable, el índice de proliferación es alto, el Ki67 es alto, el HER2-Neu puede ser positivo, puede ser negativo, es variable. Algunos HER2 pertenecen a este grupo. Cuando se utilizan técnicas más avanzadas de las rutinarias, menor intensidad de respuesta a la hormonoterapia. O sea, ya va empeorando su pronóstico. Luminal B. Y acá tenemos otro que es el HER2 positivo. Pues este no tiene receptores hormonales positivos o receptores hormonales negativos, es indiferente. No interesa mucho. Pero usualmente son de alto grado, hay alta proliferación, y como tienen el HER2 son más agresivos y predictivos de respuesta a terapia anti-HER2. Hay terapias anti-HER2, ¿no? Ya vamos a ver qué se usa. Es carísima, pero sí hay. Pero este positivo ya indica que es un tumor más agresivo, más que el luminal B, más que el luminal A, este es más agresivo. Y hay otros que van a tener ciertas características. Este HER2 tiene una actividad de tirosina quinasa de dominio intracelular, bueno, si es lo del patólogo, causa activación en cascada de la señalización, o sea, la señal que llega se va aumentando en cascada. O sea, ahí está el problema de que hace crecer más rápido al tumor. Amplifica en 1/5 de los pacientes con cáncer de mama, o sea, es mucho más agresivo el cáncer, ¿no? Y por otro lado, que la ventaja que tiene es que cuando es positivo yo lo puedo bloquear con, ya vamos a ver, el medicamento que usamos. No vamos a repetir, pues se van a aburrir. Bueno, cuando el HER2 no es posible detectarlo fácilmente con inmunohistoquímica, nos va a dar en cruces 0, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, usamos el FISH. ¿No? El FISH es un sistema que se usa para detectar cierto tipo de aspectos inmunológicos y me da negativo o positivo. Con el FISH, si es positivo, así nosotros no podamos, ya consideramos que el HER2 es positivo. Pero usando esta técnica de FISH, si ninguna de estas me da, yo puedo recurrir al FISH, me da positivo o negativo. Y hay otro tipo de tumores que son los triple negativos. Estos son los más agresivos. Triple negativo, no tiene receptores hormonales, ni para progesterona, ni para estrógenos, y tampoco tiene el HER2 es negativo. ¿Cómo lo trato a este? ¿Con qué lo agredo? ¿Con qué lo mato? No tengo herramientas, porque prácticamente no es sensible a ningún medicamento que conocemos. Por lo tanto, su progresión es mucho más. Bueno, a ver, fíjense, acá empezamos que cuando el HER2 es positivo responde a medicamentos tal como anticuerpos monoclonales, el que más se usa es el trastuzumab, en combinación con quimioterapia, y esto ha mejorado el pronóstico significativamente. El trastuzumab ya se usa regularmente en HER2 positivo y lo bloquea. Entonces, las mujeres que antes se morían porque no había trastuzumab, ahora bien.
Entonces, lo que yo voy acá es la importancia de la inmunohistoquímica. Prácticamente, si no se hace inmunohistoquímica y se bloquean los receptores estos, el operar es como si no se hiciera nada. Porque va a recidivar el cáncer, se va a hacer más agresivo, etc. Entonces, a lo que voy es a la importancia que tiene uno de otro. Lógicamente, sacar la mama te reduce el tumor, hace que estos productos actúen más fácilmente porque se ha reducido el volumen del tumor, etcétera, etcétera. Lógicamente, una es complementaria a otra. Pero después viene la quimioterapia, en algunos casos, y viene la radioterapia. Entonces, en el HER2 positivo es un de mal pronóstico independientemente de otros factores adicionales como el estado ganglionar, a mayor número de ganglios tomados, mayor pronóstico, y el HER2 sobreexpresado. Este es que el HER2 está exageradamente alto. Este subtipo representa alrededor del 15% del total y presenta una supervivencia a los 5 años del 31%. Y por tanto le caracteriza un peor pronóstico cuando me hablan de HER2 sobreexpresado. Bueno, del Ki-67 ya hemos hablado, ¿no? No vamos a volver ahí. Y aquí del Basalike es lo mismo. Este subgrupo también se denomina triple negativo, no presenta receptores de estrógeno, progesterona y HER2. Este Basalike es el nombre que le han puesto, pero en algún lado van a leer Basalike y es el triple negativo. Entonces hacemos un cuadrito donde tenemos los básicos, ¿no? Aquí el luminal A, el luminal B, el HER2 sobreexpresado y el Basalike con sus características que cada uno va a tener. Ya me aburrí. Yo creo que nos quedamos ahí y de la próxima acabaremos con genética y las cirugías. Es que es cansador, es largo.